Estamos en la clase 25, ¿puede ser? Bien. ¿Está esto ya? ¿Estamos grabando? Bueno. Mandamos un saludo para los hermanos, Dios les bendiga, la clase 25, tercer año y homilética, ¿no? Vamos a poner en las manos del Señor la reunión de esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, estamos reunidos en tu nombre. Vamos a estar transitando a través de la palabra para poder comprender y poder servirte de la mejor manera. Ahora te pedimos la guía y dirección del Espíritu Santo, que bendiga a los hermanos que nos acompañan en forma virtual y en forma presencial. Señor, acompáñanos en estas clases, tanto la que yo estoy ministrando como la que ministra Pablo. Señor amado, que sea para iluminación, para inteligencia y sabiduría y comprensión de tu palabra. Ahora, Señor, en tu nombre me dispongo para desarrollar la clase de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, tomen su asiento, bienvenidos todos los hermanos que nos acompañan. Ya estamos recorriendo los tramos finales, ¿no? Nos quedan 5 clases y posiblemente la clase 30 o 31 por allá o 29, según vayan los temas, vamos a estar terminando el año, ¿no? Así que le pedimos que se ponga al día con los cuestionarios. Bien, estamos con el desarrollo, la forma de preparar un mensaje, de compartir, ¿no?, lo que llamamos un sermón, ¿no? No me gusta mucho la palabra sermón, pero es la única manera de calificar, ¿no?, una predicación, ¿no? Y hemos visto, bueno, la forma de hacer los bosquejos. Quiero hacer una aclaración porque algunos cuestionarios que corregí, en donde se pide que presente un sermón hilativo, expositivo, ¿no? ¿No es cierto? Los diferentes que hemos visto, narrativo. Se le pide un bosquejo, no se le pide el sermón completo. Algunos hermanos mandaron un sermón completo, ¿no? No le pedimos en los cuestionarios un sermón completo, le pedimos un bosquejo. Y un bosquejo es la introducción, las divisiones, ¿no?, el desarrollo del tema y en la conclusión, ¿no? Claro, es decir, un bosquejo es un diagrama, ¿no es cierto?, tener una estructura, pero no el sermón completo, ¿no? No se le pide eso a ninguno de los cuestionarios, se le pide el bosquejo. Y bosquejo es, bueno, vuelvo a decir, la introducción, el título, el desarrollo, las divisiones, algunas subdivisiones, si es que el sermón se presta para subdivisiones, y la conclusión y el cierre, ¿no?, con la recapitulación. Es decir, sería, ¿no es cierto?, vuelvo a decir, los puntos de divisiones, división 1, 2, 3, 4, las subdivisiones. Eso sería un bosquejo, no la predicación completa, si no se complica demasiado. Bueno, esto lo aclaro para también los hermanos de las redes. Bien, hemos estado hablando de la clase pasada, de la introducción de la predicación, que se necesita despertar el interés, ¿no es cierto? Es como yo le decía, hacer un programa de radio, para los hermanos que trabajan en la radio, cuando comienza el programa tiene que enganchar al oyente, ¿no? Despertar el interés con algún tema que les atraiga, como para que se queden en la sintonía. Si no me engancha de entrada, la gente que escucha radio navega, se va a otras emisoras, se va a otros programas. Entonces el tema es el interés, de despertar y lo mismo es cuando vamos a presentar una predicación, ¿no?
Es importante despertar el interés y para eso está la introducción, ponerle un título, como quiera, ¿no es cierto? Es decir, enganchar a la gente para que nos escuche luego a lo largo de 40 minutos, 1 hora. Algunos comienzan con alguna nota de humor, después pasan a la parte más seria. Esto hay que saber hacerlo, porque si no, abusar de esto también es contraproducente. Hay algunos que, bueno, usan otra forma de despertar el interés o el apetito de los oyentes. Por ejemplo, hoy vamos a tener una palabra de Dios, o bueno, Dios me dio un mensaje, o no es cierto, es decir, enganchar el interés en la introducción. Se puede hacer referencia a un hecho actual, un incidente, algo, una noticia de actualidad, de algo que esté aconteciendo, como para encadenar luego la predicación, ¿no? Esto también es riesgoso porque a lo mejor no tiene ninguna relación con el tema o tiene muy poca relación con el tema y queda desencajado, fuera de lugar, ¿no? Es decir, la introducción siempre es una excusa para entrar en la materia, un llamado de atención a los oyentes, pero no es el verdadero tema del sermón. Es un despertamiento de interés. Otro método es explicar el origen del mensaje. Esta es una introducción que tampoco se puede abusar, ¿no? Pero de vez en cuando uno puede entrar diciendo, bueno, Dios me dio una palabra, o estaba meditando en esta palabra y Dios me dio este mensaje, ¿no? Una manera también de entrar, ¿no? Pero esto puede terminar petulante, ¿no? Si todas las veces yo uso este método, ¿no? ¿Me entiende? Eso se puede usar de vez en cuando. Es decir, si no queda jactancioso, ¿no? Parece que tiene una conexión directa con el cielo, ¿no? Después se puede también destacar la verdad o la doctrina que voy a desarrollar, ¿no? Destacar, subrayar el tema en el cual voy a entrar, también es una forma, tampoco se puede abusar. A veces se puede empezar con una introducción sacada del contexto, la ocasión que fueron dichas esas palabras, la circunstancia o la época en que vino esa palabra, ¿no? Es también otra forma de entrar. Si empezar bien es importante, no lo es menos terminar bien y terminar a tiempo. Ahí nos quedamos la clase pasada, ¿no? De los que no pueden terminar. Por eso le puse acá, di lo que tengas que decir y termina cuando lo hayas dicho. Algunos no pueden aterrizar, ¿no? Ya le dije que es un vicio, hermanos, que no pueden aterrizar literalmente, ¿no? Sino que parece que está terminando y vuelven a traer otro mensaje tras mensaje, ¿no? Predicadores que no encuentran la manera de terminar y divagan repitiendo exhortaciones de carácter más o menos semejante, en donde los oyentes solo esperan que termine de una buena vez. A veces los ponen de pie y nos dejan de penitencia, porque póngase de pie, si bueno, terminamos, y ahí se entusiasma y vuelve a predicar un pequeño sermón de 10, 15 minutos más, ¿no? Es decir, un buen consejo, termine, diga lo que tenga que decir y después de haberlo dicho, termine. Hay una forma de terminación que es el modo recapitulativo, que es bueno hacer un repaso, ¿no? Una recapitulación de los principales puntos que se predicaron, ¿no? O de las principales verdades de la predicación. Esto no significa volver a
explicar cada punto. Esto es simplemente mencionarlo para centralizar un pensamiento final. No es volver a explicar cada punto que usted tocó, ¿no? Bien, después la conclusión tiene que ser variada, no debe ser monótona. No hay nada que produzca peor efecto en los oyentes que ver al predicador inclinarse para leer la parte final del sermón. Esto enfría el ambiente espiritual, ¿no? Cuando está leyendo. Esto pasa hasta en la tele, ¿no? Cuando los conductores le ponen los carteles por allá y usted ve que está leyendo la propaganda, el anuncio o los nombres de los invitados, porque no se lo puede recordar y le ponen allá esos carteles grandes para que lea. Pero esa lectura debería ser imperceptible, no debe ser tan obvia que está leyendo, alguno es tan obvio, y esto le juega en contra. Lo mismo un predicador que tiene bosquejo, se pone a leer y todo el mundo se da cuenta que está leyendo lo que tiene escrito, ¿no? Esto indica poca espiritualidad, ¿no? Esto es un balde de agua fría, ¿no? Es el momento en el cierre de la mayor solemnidad y ardor, ¿no? El corazón tiene que desbordarse de tal modo que el auditorio sienta que el predicador no está leyendo un bosquejo en su oficina, sino que está hablando con la unción del Espíritu Santo, tratando de que la palabra llegue a los corazones, ¿no? Es a veces preferible equivocarse, ¿no? O salirse del bosquejo, pero involucrar el corazón, no más en el cierre. Porque si no queda artificial, queda algo mecánico, queda algo que no tiene efecto. Hay que evitar momentos de decir frases vagas, de poco sentido. Evítese la excesiva extensión. La conclusión debe ocupar unos poquitos minutos. Tampoco debe ser una repetición de los sermones. Hay predicadores que en cada conclusión usa argumentos muy similares, como mañana podría ser tarde para aceptar a Cristo, ¿no? Hoy es el día de salvación. Argumentos que son muy usados, ¿no? Por los predicadores y muy similares. Está bien que haga énfasis sobre la necesidad de tomar una decisión, pero evítense las repeticiones y las frases idénticas, porque el predicador se tornará pesado y los oyentes temerá que llegue al final porque ya conocen su forma y esto trae fastidio, ¿no? Ya la iglesia ya sabe cómo va a terminar, ¿no? Entonces tiene que ser algo que sea variable, que tenga una vivacidad, que se involucre el corazón. Bueno, en toda la predicación tiene que involucrarse el corazón, si no, no hay resultado. Ahora llegamos a los llamamientos, que se lo puse acá en el pizarrón. Hay momentos que es de bendición hacer el llamamiento, pero hay momentos que no. No es obligado a hacer el llamamiento a todos los cultos, ¿no? Uno tiene que ver qué clase de gente está en la iglesia, qué clase de personas, si se hace necesario hacer un llamamiento o no. A veces dejar así nomás, terminar el culto con una oración y dejar la reflexión en las personas, alcanza. No es obligado. Hay iglesias que obligadamente todos los cultos la gente pasa adelante, porque todos los cultos hacen un llamamiento al altar, ¿no? Y a veces no se justifica, porque, ¿no? Si yo hago el llamamiento el miércoles y el sábado están las mismas personas, no tiene sentido volverle a hacerle pasar el sábado y hacerle pasar el domingo y la semana que viene le hago pasar de vuelta. No tiene sentido, menos cuando son los mismos de la casa, ¿no? Cuando hay almas nuevas a lo mejor se puede,
hacer la invitación. Pero si no hay almas nuevas o no hay personas que vienen por primera vez, no tiene mucho sentido hacer el llamamiento, ¿no? Si es de Dios, adelante. Si Dios indica que hay que hacerlo, se hace. Si no, no es una obligación. Se puede insistir y provocar decisiones prematuras en las personas que ignoran los principios del Evangelio, ¿no? Que pasan porque le insistieron para que pase. Tales personas pueden venir a considerarse convertidas por un acto mecánico que no afectó su corazón y que nada tiene que ver con el nuevo nacimiento. Pasan adelante, pero no se produce nada, ¿no? Y lo que tenemos que lograr es que se produzca un nuevo nacimiento, que haya una conversión. Recordemos el caso de una persona que yo lo conté algunas veces, el cual felicitaban los creyentes por haberse levantado y aceptado a Cristo, ¿no? Y cuando le preguntaron por qué había pasado, dijo, no, yo no entiendo estas cosas, pero me daba lástima al pobre Señor que pedía que nos pedía que con insistencia que pasáramos adelante. Entonces pasó, ¿no? Porque una compulsión se sintió, ¿no? Quiso complacer o satisfacer el pedido del predicador. Eso no produce nada. Evitemos tanto la frialdad como los excesos en el momento del mensaje. Ni la excesiva insistencia ni la gritería extrema son señales evidentes de la inspiración del Espíritu Santo. Es al final, más que en cualquier otro momento, cuando debemos movernos bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay momentos que el Espíritu le va a guiar, a invitar a tomar una decisión, que las personas tomen una decisión, hagan un propósito. Y hay momentos que el Espíritu no le va a guiar a eso. Entonces es el momento de dejarse guiar en el final, ¿no? Por el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por Él, no empalague a la gente, sino que su gran propósito es llevar la alma a Cristo, o al menos dejarle la impresión de que tienen que tomar una decisión, ¿no? Dejarle para meditar, ¿no? En el mensaje que escucharon. Algunos consejos prácticos, ¿no? Sea cual sea la forma de conclusión que use, hágala adecuada al mensaje que predicó. Que no sea un nuevo sermón, un nuevo mensaje, sino la aplicación práctica de las verdades que yo expuse. Por eso se llama conclusión, cerrar haciendo una recapitulación de lo que desarrollé. No tengo que volver a predicar otro mensaje. No haga un nuevo sermón. No use frases rebuscadas o repetitivas, ¿no? Porque ya la gente ya le conoce al predicador, le ha escuchado muchas veces, y cuando usa la misma frase o usa formas repetitivas, la gente se aburre, ¿no? Porque ya sabe cómo va a terminar su mensaje. Por eso te dice que tiene que haber una variedad, tiene que ser variable la forma de concluir. El tercer consejo, sea breve. No haga círculos y más círculos como un aeroplano o como un barrilete sin cola, que no se sabe en qué árbol se va a enganchar, ¿no? Dando vuelta y no desciende nunca. Repite y añade, ¿no? Parece que termina y remonta de vuelta. Descienda en línea recta, no en picada. Desde las alturas del mensaje, descienda al corazón de las personas, ¿no? Sepa terminar. Hay muchos predicadores no saben terminar. Alguien dijo acerca de un buen mensaje que la conclusión era interminable. Tenemos
tenemos este vicio, ¿no? En todas las iglesias tenemos los predicadores que tienen este vicio. No saben terminar. El pastor dice, que alguien dijo, el pastor llegó a casa de un viaje magnífico, pero tenía los caballos desbocados y no pudo parar. ¿No? Cuando se corre una carrera a caballo y el caballo se desenfrena y no hay manera, no hay rienda que lo sujete, ¿no? Entonces hay que saber terminar. Si no, arruina todo lo que puede haber dicho durante el mensaje, ¿no? Acentúe el lado positivo en la conclusión. No enfatice la parte negativa, pues todo sermón tiene una parte positiva, una parte negativa, ¿no? Hablamos de las bendiciones, por ahí hablamos del pecado, de la condenación, ¿no? De los que se pierden. Entonces, al terminar, no se centraliza en la parte negativa, centralícese en la parte positiva. Es decir, no termine, aunque lo haya usado durante el mensaje, con imprecaciones, lamentaciones, ni expresiones desalentadoras. Levante los corazones a lo positivo, a lo bueno, a lo sublime, a las promesas de Dios, por más grave y solemne que haya sido el mensaje, ¿no? La conclusión neurasténica es la peor conclusión de un mensaje. No se puede terminar. Yo suelo decirle a todos los hermanos, compañeros, cuando tenemos reuniones de obreros, que este lugar no es para hacer terapia, no es para mandar mensajes personales y no es para compartir derrota, no es para llorar. Para llorar vamos a la presencia de Cristo, doblamos las rodillas en privado y llore el día entero si usted quiere. Y deje todas las cargas en Cristo. Porque cuando se para acá, te tiene que animar, alentar la iglesia, contar las bendiciones, hablar victoria, puede hablar derrota. Y hay predicadores que pasan y hacen terapia en el púlpito. Porque lloran, porque cuentan sus intimidades, sus cuestiones personales, ¿no? Esto usted tiene que hacerlo de forma personal, ¿no? Hablar con un siervo de Dios en privado, y ahí llora y le cuenta todos los dolores y angustias que está llevando. Pero no acá, porque no se puede descargar arriba de la iglesia, no, toda nuestra carga personal. Nuestra carga la llevamos a Cristo en oración. Cuando nos levantamos a hablar victoria, aunque hayamos llorado 2 horas antes. No puedo hablar derrota en la plataforma, ¿no? Y otra cosa, no puedo utilizar en la plataforma para cuestiones personales, ¿no? Porque ahí está marido que no se animan a hablar con la mujer y cuando pasa acá dice, la Biblia dice, la mujer se somete al marido porque el marido cabeza a la mujer. Y no está predicando a la iglesia, le está dando un mensaje a la esposa. Como no se anima personalmente, ¿no?, a hablar con la vieja, entonces usa la plataforma. O si no, tiene que darle un mensaje a algún otro hermano, ¿no?, y también usa la plataforma. Alguien dijo una vez que se iba de la iglesia, le dijo, pastor, me voy de la iglesia. Y el pastor le preguntó, ¿y por qué se va? Porque el hermano evangelista dice, abre el culto en mi lomo y cierra el culto en mi lomo. Había una cuestión del evangelista con ese hermano y ese hermano se sintió aludido, ¿no? Tenemos algo personal, lo debatimos, lo conversamos, nos sentamos en privado. Dice, si tienes algo con tu hermano, ve y habla con tu hermano. No dice que use la plataforma. Plataforma no se puede personalizar un mensaje, ¿no? Porque esto no es de Dios. Nosotros no predicamos, aunque alguno lo tome personal. Hay alguno que por ahí le pica y dice, usted me predicó para mí. Yo suelo decirle, hay
50 personas o 100 personas, yo no voy a arruinar el mensaje centralizando en una persona. Para eso le llamo, nos sentamos, tomamos un café, tomamos un mate y le digo todo lo que tengo que decirle, como manda la Biblia, ¿no? Sin estropear, ¿no? Un culto de congregación porque tengo algo personal con alguien. Entonces aprovecho cuando tomo lugar. Esto no se debe hacer y esto Dios no lo apoya. Porque la ordenanza de Dios tiene algo con tu hermano, ve y habla con tu hermano, en privado. No use la plataforma nunca para cuestiones personales. Bien. Acentúe el lado positivo. Haga la conclusión personal, pero no excesivamente personal. Si no, esto en medio queda como, ¿no es cierto?, petulante, lo dije antes, ¿no? Queda como algo, ¿no es cierto?, que soberbio, no queda bien. Tenemos que hacerlo personal, pero no excesivamente personal, ¿no? No distraiga la atención y debilite la fuerza de la conclusión con una apología. En la introducción puede alguna vez el predicador pedir excusa por su dificultad para hablar el idioma, su falta de tiempo para preparar el mensaje o su incapacidad para tratar el asunto, pero jamás es permisible esto en la conclusión. No puedo disculparme al terminar porque no preparé nada o porque no hablo bien o porque no entiendo bien el tema o no tengo la capacidad. Esto se puede hacer al principio, pero nunca al final, ¿no? Si el sermón ha sido bueno, esa apología resulta pedante y orgullosa. Es como el que dice no preparé nada y después predica 2 horas. O el que pasa a cantar y dice, disculpe hermano, no preparé nada, después canta como una calandria. Es una falsa humildad. Y hay gente que se da cuenta de esto, ¿no? Entonces nunca presente estas excusas, menos al final. Si ha sido mediocre el mensaje, solo va a servir para recalcar los defectos del mensaje y desvalorizar lo bueno que podría contener. Termine el mensaje con la mayor dignidad y encomiende al Espíritu Santo lo que usted no ha podido hacer. Pero estar pidiendo disculpas, no, al final esto solo recalca la mediocridad que tuvo la predicación. Por eso hay que saber también terminar. Evite las expresiones humorísticas en la conclusión. Se puede durante el mensaje poner algo gracioso para ilustrar, no abusando, ya lo vimos antes, que no hay que abusar del humor porque si no termina siendo un payaso y no un predicador, ¿no? Se puede usar el humor, pero no abusar. Pero nunca se puede usar el humor al terminar. Al terminar puede haber risa en el vestíbulo, alguien dijo, pero no dentro del templo. Porque si no, termina como muchos predicadores que hacen reír a la gente, le hacen emocionar. Y bueno, yo digo, no son predicadores, son motivadores. El motivador hace esto. Te lleva de emociones en emociones, de la risa al llanto, a la tristeza, a la alegría, ¿no? Son motivadores, no predicadores. Nosotros no venimos para conmover las emociones, lo vimos al principio de este estudio, que el Espíritu de Dios tiene que tocar el espíritu del hombre para que haya una conversión, ¿no? Si le tocamos emocionalmente nada más, somos motivadores. Si tocamos la voluntad únicamente porque le presionamos para que pase, para que
levante la mano, para que tome una decisión, tampoco va a haber resultado, porque no hay nuevo nacimiento porque pase adelante o porque haga una oración. Puede repetir la oración 100 veces y nunca nacer de nuevo. Y yo ilumino el intelecto y apelo al intelecto, al razonamiento, que hay muchos predicadores que utilizan esta estrategia, porque le dan datos, estadística, usan la ciencia, la filosofía, ¿no? Sí, el intelecto se ilumina, pero tampoco esto es conversión, ¿no? Para que haya conversión, tiene el Espíritu de Dios tocar al espíritu del hombre. ¿Se acuerda que ya hablamos de esto? No voy a volver a repetirlo, ¿no? La simiente, que es la palabra, tiene que ser impartida en el espíritu del hombre. Cuando las simientes llegan al espíritu del hombre, se produce el nuevo nacimiento. Y esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Entonces, no terminemos como están muchas congregaciones, apelando a lo emocional. La gente ríe, la gente llora, la gente se emociona, la gente se conmueve, pero nunca se va a convertir. Estas personas nunca van a experimentar la conversión. La conversión es algo espiritual. Que luego arrastre las emociones, la voluntad y el intelecto, claro que sí. Luego nuestra alma, que el asiento de intelecto, voluntad y emociones es el alma. Que luego nuestra alma se espiritualice cuando nos convertimos. Perfecto, nuestra alma está animalizada cuando no conocemos a Dios. Está embrutecida, está al servicio de la carne. El intelecto, la voluntad y las emociones están al servicio de la carne cuando no tenemos a Dios. Hacen la voluntad de la carne. Cuando nos convertimos, nacemos espiritual, el alma pasa a servir al espíritu, se espiritualiza. El intelecto se espiritualiza, las emociones se espiritualizan y la voluntad se espiritualiza, porque ya no me voy al boliche, ni al cabaret, ni al prostíbulo, sino me voy a la oración, a la casa de Dios, ¿no? A la casa de los hermanos. Es decir, mi voluntad está al servicio del Señor, de lo espiritual. Eso es un proceso, pero cuando ponemos el carro adelante del caballo, es cuando la cosa no funciona. Cuando apelamos a las emociones, al intelecto o a la voluntad, sin involucrar al espíritu, no hay conversión, ¿no? Por eso digo, nunca puede usar en la terminación notas humorísticas, ¿no? Como decía, puede haber risa en el vestíbulo, pero no en el templo. El eco de la risa en el templo, no, la risa no puede estar en el lugar santísimo. El lugar santísimo es la conclusión del mensaje. ¿Te se imagina allá donde estaba el arca, en el tabernáculo detrás del velo, al sacerdote haciendo chiste? No, terrible, si incluso no entraba santificado, se caía muerto. Ahí entraban con temor y temblor, ¿no? Porque sabía que si no estaba en condiciones perdía la vida. Entonces, ninguno se animaba a entrar, solo el gran sacerdote. Entonces, ahora en el atrio, en el patio exterior del tabernáculo, me imagino que podía haber algún hebreo con una nota de humor y algunos hermanos riendo, ¿no? Pero no en el lugar santísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lugar santísimo del mensaje es la conclusión, el cierre, la hora de decisión, la hora de meditación, la hora en donde, ¿no es cierto?, reflexionamos ante la palabra que escuchamos, ¿no? Tiene que ser la hora más espiritual de todo el culto. Entonces no podemos hacer chistes en ese momento, ¿no? Bien. Absténgase, eso no lo puse porque no me dio lugar, es el consejo número 8, pero lo va a tener en el estudio.
Absténgase de cualquier acto que distraiga la atención, un gesto exagerado, quitarse y ponerse los lentes, levantar el lignario que se me cayó en un accidente o se me cayó la hoja de los apuntes. Esto horrible. Aparte, le quita reverencia a lo que usted dijo, ¿no? Si se le cayó algo, déjelo, cuando termina lo agarra, ¿no? ¿Me entiendes? Se le cayó la lapicera y está terminando y agarra, déjelo ahí, ¿no? No son incidentes graves. Si ocurren durante la predicación, no es grave que usted se agache o que se ponga los lentes. No, no es grave. Pero en la conclusión hay que evitarlo. Igual que mirar el reloj. No es grave que yo mire el reloj mientras predico. Pero al terminar, la terminación, la conclusión, tiene que tener reverencia. No puede excederse ni quedarse corto. Si va a guiarse por el reloj, coloque el reloj cuando empieza a predicar sobre el púlpito. Y evite hacerlo durante el transcurso del mensaje. Bien, esto es lo que está en el pizarrón. Ahora vamos al uso de las ilustraciones en los mensajes. Las imágenes son para el discurso igual que una ventana para la casa. Hace entrar la luz a la casa. Así las ilustraciones son como ventanas que iluminan el mensaje, iluminan las mentes, las más cerradas. Hay personas que las ideas le son incomprensibles, pesadas. Entonces, una ilustración ilumina. Jesús usó mucho las ilustraciones y hasta la cara de los niños se ilumina cuando el predicador comienza a ilustrar con una anécdota, un testimonio, algo, ¿no es cierto?, una vivencia. Esas son las ilustraciones que podemos usar, que iluminan a aquellos que les cuesta. Jesús usaba en todos sus mensajes, utilizaba mucho las ilustraciones, cosas cotidianas que la gente conocía, ¿no? Y que él las llevaba a las verdades espirituales, para iluminar las verdades espirituales. Pero no hay que abusar de las ilustraciones. El sermón puede resultar enflaquecido por un exceso de metáfora y anécdota. Se olvida el argumento principal del mensaje, ¿no? Recordemos que nuestro objeto no es entretener ni divertir a las personas, sino hacerles sentir las verdades espirituales. Hay mucha gente que he conocido a lo largo de mis años, muchos predicadores leen un texto y después cuentan testimonios, anécdotas, algún chiste. Y el texto que abrió la predicación quedó en el olvido, se perdió en la neblina, que no se sabe para qué leyó el texto, porque no tiene ninguna relación con todo lo que dice a lo largo de los 40 o 50 minutos que está en el púlpito, ¿no? Algunos hasta terminan hablando en lengua, entregando mensajes, porque yo digo se quedan sin nafta. Se queda sin nafta. Entonces, cuando se les empieza a apagar el motor, hablan en lengua, alaban a Dios. Y no explicaron nada. No hay una esencia de lo que quiso decir, ¿no? Por eso no hay que abusar de esto. Las anécdotas han de ser usadas en momentos apropiados, de acuerdo a lo que yo estoy hablando. No hay nada peor que una anécdota colocada forzadamente. Porque me gustó, y la encajo a los martillazos. No entra, pero la meto igual, ¿no?
Esto es tremendo, ¿no? Si no tenemos una anécdota, un testimonio bien adecuado e ilustrativo, no use ninguno. Más vale no usar ninguno. Las anécdotas humorísticas no están proscritas, ya que son más gratas y mejor recordadas, pero no debe traspasar el límite del humor, que no sean chabacanas y triviales. Ahí en Delviso Pablo usó una anécdota humorística, ¿no? ¿Te acuerdan los hermanos del burro? Yo mismo después me apoyé en esa anécdota del hermano, ¿no? Cuando prediqué. No, está bueno, se puede usar, no está proscrito, ¿no? Esto, pero no entrar en lo chabacano, muchas veces, ¿no? Desubicado, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Un ejemplo dice que un salvaje acudió acongojado a un misionero porque su perro había devorado unas hojas de la Biblia. Y el misionero le dijo que la pérdida no era tan grave porque podía comprar otra Biblia. El salvaje replicó que no sentía la pérdida de la Biblia, sino del perro, porque había observado que ese libro vuelve mansa a las personas y temía que su perro quedara de esa manera, no sirviera más, no como guardián. No, es una anécdota que se puede, ¿no? Porque tiene algo de sentido espiritual y tiene algo de humor. Pero a veces se cuentan ciertas historias humorísticas que no son para contar en la iglesia, ¿no? ¿Cómo introducir esas anécdotas? Parece de poco interés, sin embargo muy importante la forma de empezar a referir la anécdota. Hay predicadores que tienen siempre una misma forma. Recuerdo haber leído. A la gente no le interesa lo que el predicador ha leído o ha oído. Para contar una anécdota, lo peor que se puede hacer es decir, recuerdo haber leído en un libro. Esto es menos importante para la gente. Evítense en esas frases ociosas para que el sermón resulte interesante y corto. Es mucho mejor empezar diciendo, en tal ocasión ocurrió tal o cual cosa. No, creo que Pablo contó la anécdota del burro y no dijo, lo leí o lo oí, ¿no? En tal oportunidad y se largó a contar el tema del burro. O bien, existía en tal lugar, ¿no? A la gente le gusta que le cuenten historias verdaderas. Y la referencia donde tuvo lugar el incidente, cuando es posible dar esa referencia, aumenta el interés en el asunto. No diga leí o estaba en un libro. Vaya y directamente cuente la anécdota. Las anécdotas personales. Bueno, en mayor medida se acrecienta el interés del público cuando el predicador puede contar algún caso vivido por él mismo. Pero sin embargo debe evitarse la pedantería y el uso excesivo del pronombre personal. Procure sustituirlo cuando pueda por el plural. Acuerdo cuando Pablo dijo, conozco un hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Fue llevado al tercer cielo y vio cosas extraordinarias. Estaba hablando de él, pero quedó mucho mejor enmarcado que él dijera, conozco un hombre, a que él dijera, Dios me llevó al tercer cielo y tuve esta revelación. Porque eso sonaba pedante, sonaba soberbio, ¿no? Espiritualoide. Cuando él lo pone en tercera persona, queda magnífico. Todo el mundo entendemos que era él, que se refería a él. Pero él evitó la pedantería diciendo, conozco un hombre que vio cosas inefables que no le he dado a expresar, ¿no?
Y era él que tuvo esa experiencia, pero quedó magnífico cuando él se refiere en tercera persona, ¿no? Evite el yo. Más vale empezar diciendo, en tal ocasión le pasó a alguien. Es decir, evite también contar incidentes triviales, intrascendentes, por el celo hecho de hablar de nosotros mismos. Un incidente que nos haya ocurrido puede parecernos interesante a nosotros, pero quizá es aburrido para la gente. ¿Me entiendes? Entonces eso no se puede tampoco abusar. Siempre será necesario contar con un archivo de anécdotas o incidentes en la memoria o preparar anotaciones para no olvidarnos. Bien, las muletillas. Esto sería lindo escribirlo, ¿no? Porque es un vicio muy recurrente en los predicadores, ¿no? Las muletillas. Viene de la palabra muleta. ¿Qué es la muleta? Cuando necesitamos un apoyo para caminar porque tenemos un tobillo fisurado, tenemos una quebradura. Entonces sí o sí hay que apelar a un bastón o una muleta, un apoyo. Y la muletilla en los predicadores son cuando se hacen esos vacíos en la mente, se desconecta de la línea del argumento, entonces viene la muletilla. Muletilla puede ser aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor, no sé, verdaderamente. Hay hermanos que yo le he contado 76, 84, 95 verdaderamente, en 40 minutos, porque verdaderamente, porque cada 3 palabras verdaderamente. Por eso yo aconsejo grabarse, que alguien grabe. Hoy con los celulares esto es tan fácil que cualquier chico lo puede hacer. Y va a su casa y se escucha, porque cuando estamos acá no nos escuchamos, nos escucha la gente. Esto parece una ironía, pero es una gran verdad. No nos escuchamos por el fervor, por ¿no es cierto?, el ímpetu o lo que usted quiera, el ritmo, ¿no?, del mensaje. No nos escuchamos como llegar en casa y poner el mensaje. Yo subo todos los sábados los mensajes y estos estudios los subimos todos los días lunes, ¿no?, a las redes. Y yo tengo que hacer ese trabajo cuando llego en casa, ¿no? Tengo una aplicación y uso esa aplicación para trasladar el video que está grabado en Facebook, trasladarlo a YouTube. Y generalmente todos los sábados yo en casa, mientras hago ese trabajo, me escucho el mensaje de día sábado. Tengo 54 o 55 años predicando. Dice, ¿para qué se escucha? Mi señora se va a mirar televisión porque está aburrida, no quiere escucharme más. Pero yo como tengo que hacer eso y esperar que lleva un tiempo, ¿no es cierto?, para cargar, después reproducirlo, entonces aprovecho, me pongo los auriculares y me escucho. Y eso es maravilloso poder escucharse, porque usted va a encontrar esas muletillas, va a encontrar esos vacíos, va a encontrar esa monotidad, ¿no?, el lenguaje monótono que nos pone a dormir. Es un sedante, un somnífero que puede dormir a los mejores creyentes, ¿no? Decía un predicador que yo conocí, ahora anda por misiones, ¿no? Él decía, pasaba al púlpito, cuando él pasaba, mire, más vale que haya venido al culto bien dormido, porque
lo acostaba, tenía una calidad para poner a dormir la gente. Y él lo reconocía. Pasaba al púlpito y decía, yo tengo más poder que Pablo. Hablaba así, monótono, no tenía variación. Él empezaba y terminaba en el mismo nivel. No, era para dormir. Digo, podía ser el más despierto y lo ponía a dormir. Y él lo decía cuando, hermanos queridos, yo tengo más poder que Pablo. Porque Pablo cuando predicaba se le durmió uno. A mí se me duermen todos, decía. Y daba risa, pero era la verdad. Cuando él pasaba, se le dormían todos. Porque no tenía variación de tono. Él era una cosa lineal, desde el comienzo al final. Podía estar 40 minutos en el mismo nivel. Entonces, esto, no, usted corrige cuando usted se escucha. Los vicios lo corrige cuando usted se escucha. Pero qué lindo, o verdaderamente, o sinceramente, y si no le mete el aleluya, tiene 150 aleluya. Porque cuando se le hizo el agujero, el vacío, en el argumento que usted viene desarrollando, entonces, para cubrir ese vacío, aleluya, gloria a Dios. A veces es magnífico porque sale del corazón, ¿no? Y cuando sale del corazón, está bien ubicado, ¿no? Y es ineludible que sale ese aleluya y ese gloria a Dios en el predicador. Pero cuando está encajado a la fuerza, cuando no salió del corazón, de una expresión de sentir la presencia de Dios, sino que en la muleta, usted sabe que lo usó de muletilla. La muletilla, cuando se predica con bosquejo o sin bosquejo, y se ve a construir en el púlpito muchas frases, muchas de ellas han sido pensadas de antemano durante el estudio y van a venir a la mente del predicador por asociación de ideas. Pero muchas tienen que ser improvisadas en el momento de la predicación, porque no aprendemos de memoria, sino que cuando preparamos un mensaje buscamos textos, ilustraciones, a veces hacemos un manuscrito, pero no estamos repitiendo como una poesía o una canción que aprende la letra de memoria. Entonces hay palabras que las improvisamos en el púlpito y si el predicador no está bien preparado va a encontrar dificultad en formular la frase con la rapidez requerida. En tal caso corre peligro de introducir frases de interés vago que se conocen como muletillas, o sea, apoyo que le permitan al predicador un descanso en un instante para buscar las palabras. Hay personas que se vuelven insoportables con el gran abuso de muletilla. Precisamente, y ahora usted se va a reír porque le va a venir a la mente muchos de nuestros predicadores. Precisamente, verdaderamente, ciertamente, sencillamente, de cierto, en verdad, grandemente, oportunamente, maravillosamente, amigos míos, queridas almas, queridos hermanos, ¿no? Pues sabemos, pues, comprendemos, podemos pensar, podemos estar seguros, podemos creer, es necesario, con toda verdad, aleluya, gloria a Dios, amén, gracias a Dios, sinceramente. Bueno, la lista es interminable. No digo que lo use 2, 3 veces. Si usted es atento y sigue el mensaje, anote cuántos verdaderamente aparecen en una hora. Yo lo he llegado a contar, 80 y tanto, 90 y tanto. Sinceramente, verdaderamente, en una hora. Si eso no es muleta, no sé a dónde está la muleta, ¿no? Parece que tiene una pierna ortopédica, ya no tiene una muleta, una pierna ortopédica.
Esto tiene que evitarse, y la forma única de corregirse es escuchándose. No hay otra manera. Porque usted acá arriba, en la hora, los 40 minutos que usted comparte, usted no se da cuenta de ese vicio. Ahora usted va a su casa mientras prepara un café, pone allá el celular y se escucha, y ahí usted va a poder corregir esos errores. Bien, seguimos adelante. La pronunciación y entonación, lo que le decía, el que es monocorde. El monocorde es el que tiene un solo nivel, no usa los tonos de voz. A veces hay que enfatizar, a veces hay que llevar a la meditación, bajar el nivel de la voz, ¿no es cierto? Esa variación es lo que lo hace ameno, interesante. Ahora está el gritón, ¿no? Que empezó gritando y terminó gritando. La mayoría quedan afónicos, todos los cultos. Y tengo unos hermanos allá por la provincia. No necesitan micrófono, pero encima agarra el micrófono. Y no se da cuenta que por el vozarrón que tiene, tendría que poner el micrófono lejos o no usarlo. Porque ya el vozarrón que tiene se está escuchando ya en la vereda. Entonces no necesita, y se mete el micrófono acá, ¿no? Y si los que sonidistas no se dan cuenta de bajarle el volumen, los perfora los tímpanos, ¿no? No deja sordo como me pasó a mí, me dejaron sordo dentro de la iglesia. Entonces, está el monocorde, el que pone a dormir, el que plancha toda la congregación. Y está el gritón, que también es insoportable porque no tiene variaciones. Él grita y todo el mensaje grita y termina a los alaridos. No tiene la variación. Y el predicador tiene que usar diferentes tonos y enunciación. Se llama pronunciación y entonación. Empieza a hablar con calma, sin levantar excesivamente la voz desde el principio. Ya vendrá ocasión de hablar calurosamente durante el mensaje. Habrá momentos que el mismo Espíritu de Dios le va a llevar a hablar calurosamente, pero no empiece a los alaridos. Empiece suave. Sin embargo, comience decidido, como el que está seguro que tiene algo importante que decir. Y asegure que el volumen de voz es suficiente para que escuchen lo que están en los últimos bancos. Aspire, respire en las pausas para que los párrafos más largos no le obliguen a apresurarse y bajar la voz. Acostúmbrese a poner las pausas en el lugar que corresponde. Son como los que escriben, ¿no? Y no usan coma. Imposible leer una escritura que no tenga punto y coma. Porque no tiene pausa, no tiene descanso. Las comas son las pausas para detener y volver a empezar el ritmo de la lectura. Y en la dicción se necesitan las pausas. Se necesitan los volúmenes, ¿no? Acostúmbrese a colocar esas pausas donde corresponde. Es más comprensible para los oyentes si el predicador usa esas pausas correspondientes. Hagámoslo la prueba con los siguientes textos. Mateo 11, 28. Vamos a leerlo corrido sin pausa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora hagamos las pausas. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Pausa. Y yo os haré descansar. ¿No suena diferente? Mire otro, primera de Juan 4:8.
sin pausa. Dios es amor. Ahora si yo pongo la pausa, Dios es amor. No, los últimos oyentes escucharán, Dios es amor. Todo seguido. Dios es amor. Si yo pongo la pausa, van a escuchar como se debe escuchar el texto. Dios es amor. Si no dice Dios es amor. Por ejemplo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Sin pausa. Ahora póngale la pausa. De cierto os digo, el que cree en mí, una pausa, tiene pausa, vida eterna, pausa, y no vendrá pausa a condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Cambia o no cambia? Pero como a veces cuando leemos no miramos punto ni coma, cuando hablamos también. No tenemos pausa, no respiramos. La velocidad en la dicción de la predicación, ¿no? Es preferible que el predicador. ¿Qué es preferible en el predicador? ¿La predicación rápida o la dicción lenta y pausada? No hay una regla fija, ¿no? Depende del carácter del predicador, depende, ¿no es cierto?, la forma, según su conveniencia, depende de diversos factores, especialmente el temperamento del predicador, ¿no? Hay predicadores que por su carácter le caería mal la predicación pausada. Parecería un fingimiento, porque lo conocen que es sanguíneo. Y el que es sanguíneo no puede tener una predicación pausada, ¿no? Porque queda descolocado. Otro factor determinante en la velocidad de la predicación, ningún predicador sensato pronunciará su mensaje de la primera fase hasta la última en la misma velocidad. Daría la sensación que lo está recitando. Principie paso a paso moderado, tranquilo, y aumente la velocidad naturalmente cuando tiene que poner vehemencia. Cuando llega alguna frase que desee que el oyente recuerde bien, pare el ritmo de la predicación y pronuncie esa frase con calma. Ello da una sensación de alivio a los oyentes, sobre todo si el predicador es fogoso y ha venido hablando a gran velocidad. Le tiene a los oyentes, le tiene, ¿no es cierto?, ahí levantado del banco. Entonces es bueno bajar y pausar cuando queremos grabar algo importante, ¿no? Bien, ¿qué horas son? Estamos sobre la hora. Bien, me quedo por acá, vamos a seguir mirando sobre las actitudes, los gestos, la rigidez, la forma de la voz. Vamos a ver las expresiones, la voz, el volumen, la velocidad, la fraseología, el énfasis, todo esto la clase que viene. Luego tenemos también, usted se va a llevar ahí un bosquejo de las posiciones incorrectas cuando pasamos a la plataforma, que le va a ayudar a corregir algunos vicios. Bien, hermano, me quedo por acá porque ya viene el pastor Pablo, ponemos de pie. Hacemos una oración de cierre. Yo me quedo acá hasta la clase que viene, si Dios lo permite, día lunes. Estamos con la clase 26, continuando con el tema de homilética. Que Dios le bendiga. Si tiene alguna pregunta, hágala en los comentarios.
¿no? Que yo voy a leerlos y le voy a estar respondiendo. Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta tarde, donde hemos compartido la palabra, hemos recorrido, Señor, todas estas costumbres y maneras que muchos predicadores, Señor, muchas veces demuestran al pasar a la plataforma y que pueden, Señor, con un poquito de voluntad corregirse para ser más eficaces, más precisos en lo que tenemos que compartir. Señor amado, creo que esto nos está dando luz y entendimiento en esta área. Amado Señor, te pido que el Espíritu de Dios lo clarifique en cada corazón. Es el mejor maestro que tenemos, el autor de las Escrituras. Padre, ahora quédate en la clase del hermano Pablo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.